Le damos caña, ¿no? Vamos a empezar entonces. Interesante el webinar de hoy, porque es un webinar que va enfocado a que podáis ver o ayudar a transmitir a otras personas cómo es la innovación. Una de las labores más importantes que hacéis, y lo he visto desde el primer día que os conocí, es que estáis en la trinchera de transmitir a otras personas. Bueno, pues si la parte de qué es la innovación, qué es la tecnología y transmitirla, porque muchas veces la innovación solo sale la página que Juan Carlos, te tiene que salir también la imagen a la derecha. Ahora mismo solamente tengo la primera página, ¿de acuerdo? Y vamos siguiendo, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Espérate. Como decía, este webinar va enmarcado dentro de las acciones formativas vinculadas al Entrecom. El objetivo de este webinar es que vaya cogiendo cuerpo dentro de vosotros la posibilidad de ir incorporando herramientas prácticas para usarlas con la ciudadanía en vuestros centros. Y hemos pensado que este webinar, justo después del parón de vacaciones, nos permite unir dos conceptos muy interesantes. Uno es la comunicación, que hacéis constantemente en redes sociales, en cartelería, en el tú a tú de ese día, de ese servicio público estupendo que hacéis, pero también una parte de innovación, de ideación. Porque en muchas ocasiones, y da igual si el proyecto es de carácter social, cultural o económico, uno de los problemas que hay es que es muy difícil transmitir la innovación, porque por ser innovación, por ser novedoso, por ser diferente, encierra una parte de desconocimiento para la otra persona. Cuando hacía la presentación, recuerdo mis intentos allí en el Burgo de explicar, antes de que se incorporara José Juan, que no sé si estará por ahí, transmitir qué era lo del wifi, ¿no? Y poder tener en casa internet sin tener que tener una línea de teléfono. En el Burgo fuimos uno de los primeros municipios en toda Andalucía en poner una red pública de acceso inalámbrico. Y recuerdo que, por supuesto, todo fue gracias a que en el ayuntamiento el alcalde José Joaquín tenía una preocupación muy fuerte por las nuevas tecnologías. A él no me costó explicárselo, él de hecho fue uno de los impulsores, pero sí era difícil transmitir a una ciudadanía, os estoy hablando del año 2004, 2005, 2006, que no estaba acostumbrada a esas nuevas tecnologías. Entonces, la clave de todo esto es que podáis y aprendáis tanto procesos de ideación como procesos de en procesos de comunicación con la población, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de este webinar debe ser la formación o la generación de innovación de valor, cómo comunicarla, tanto dentro como fuera de equipos de trabajo. ¿Vale? Os hago un poco repaso. Confirmadme si me veis bien y me escucháis. Debe ser así, ¿vale? Perfectamente, Raquel. Muy bien. Genial. Pues sigo entonces hacia adelante. Yo te veo y oigo, ¿vale? Intentar usar otro navegador si no estáis usando Chrome, ¿vale? En principio, si no decís nada, continúo adelante porque supongo que lo estáis viendo, ¿vale? En Chrome, como bien confirma Enrique de Torreblanca, se ve bien. Muy bien, pues como os iba diciendo, el contenido está estructurado en 4 unidades, pero sobre todo con esas 2 ideas centrales de estar capacitándonos en poder idear mejor. Vamos a ver cuáles son los procesos de ideación, los que se basan en la experiencia, en los datos, en la información, en explorar,
campos que no se hayan explorado hasta entonces, pensar dentro de una empresa, de comprender cómo es realmente innovar dentro de una corporación o de un grupo, ¿vale? Y sobre todo, es muy importante, aparte de esa técnica de resolución de problemas y de desarrollo de ideación, lo importante es poder también transmitir adecuadamente esa comunicación. A partir de ahora, durante este rato que vamos a estar juntos, vamos a hablar de dos grupos, ¿vale? Vosotros y vosotras, que estáis muy capacitados ya y muy versados y muy bregados en la batalla de explicar a la gente de la innovación, no solo tecnológica, sino la innovación social también y cultural, y lo que a mí me gusta llamar población civil, ¿vale? No es un aspecto despectivo, sino son simplemente personas que por su vida no están acostumbrados, como si estáis acostumbrados vosotros, a transmitir esos valores de lo novedoso, de la innovación y de lo que tiene un valor añadido. ¿De acuerdo? Os recuerdo a los que os habéis incorporado un poquito después que en la chincheta del chat está el Dropbox para que os podáis descargar la presentación, pero también os podáis descargar el contenido de las creatividades que hemos incrustado dentro de este webinar. Muy bien, pues intentando buscar un ejemplo de cómo transferir o ver cuál es el leitmotiv de esta presentación, pues a mí que me gusta el cine, me podéis ir diciendo si os gusta el cine o no. Con Chromium, bueno, probar con Chromium, pero con Chrome, en principio, si tenéis una buena conectividad, intentar que no conectaros, si puede ser posible, por Wi-Fi, sino por cable, porque tener en cuenta que tiene un poco de ancho de banda y al ser una presentación, estar emitiendo también la imagen, pues puede ser, he bajado un poco la resolución de la webcam, ¿vale? Para que no tenga tanto problema. En Chromium se ve en Guadalinfo, perfecto. Conchi, si no la puedes ver en Chromium, inténtalo. Está en la parte de arriba. Si no, lo copio, copiar enlace y os lo pongo aquí en el chat, ¿vale? Aquí está el contenido de la presentación, ¿vale? Muy bien. No os preocupéis, los que veáis a traspiés, ya os digo que se trata también de un problema de conectividad. Hemos bajado lo máximo posible la calidad de la imagen para que no os requiera la conexión más sencilla o de menor velocidad, pero más no podemos porque si no, no se vería bien el contenido. ¿De acuerdo? Lo siento, Antonio de Alicún, perdón, es que la letra es muy pequeñita. Aquí perfecto, desde Casa de Cine, muy bien, Frigiliana. Muy bien. Bueno, pues, como decía, buscando un ejemplo de cómo transferir la innovación o cómo es realmente transferir la innovación, pues he puesto ese GIF que a mí tanto me encanta, que es la llegada del tren grabado por los hermanos Lumière al cine. Y cuenta la leyenda que la gente la primera vez que vio esto salió corriendo del cine porque creía que el tren los iba a atropellar, ¿no? Entonces, comunicar la innovación a veces es muy complejo porque tiene tres etapas diferentes. Yo el otro día, con emprendedores, en una charla, lo hablaba un poco, que era como cuando, desgraciadamente, te deja tu novio o tu pareja, ¿no? O tu novia, ¿no? Primero tienes que comprender lo que ha pasado, ¿no? Porque a veces te puede pillar de sopetón. Después tienes que asumirlo, pero es que después tienes que crear un sistema de nuevas creencias, ¿vale? Muy bien, Huelva se escucha bien, todo en Chrome, perfecto. Entonces, está claro que muchas veces cuando nos presentan algo nuevo, algo diferente, nos cuesta. Nos cuesta porque choca directamente con nuestras creencias, con lo que nosotros creemos, con lo que nos han enseñado, con lo que nos hemos criado. Entonces, muchas veces la innovación tiene ese problema. Y uno de los grandes fracasos de la innovación es esa, que tiene que pasar el proceso de simplificación y de depuración para ser transmitido de forma adecuada, ¿vale? ¿Te gusta la comparativa? Eso es que eres un buen amante del cine, Enrique, seguro. Muy bien, pues continuamos. Entonces, en ese objetivo de que aprendamos y nos tecnifiquemos en la transferencia de ideas,
Pues vamos a darle una vuelta rápidamente, de forma muy práctica, a qué es el pensamiento lateral como herramienta creativa, cómo nos puede ayudar a mejorar el pensamiento clásico, ¿no? De me enfrento a un problema, ¿cómo me enfrento? Pues hay técnicas diferentes. Vamos a ver cómo usarlas para resolver problemas y después vamos a ver cómo hacer una comunicación asertiva, una comunicación un poquito diferente para que nos permita transferir y difundir ideas originales, ideas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese proceso, pues vamos a ver varias competencias del marco del Entrecom. En esta tabla veis, os voy iluminando un poco de izquierda a derecha, cómo el marco tiene 3 áreas: ideas, oportunidades, recursos y pasar a la acción. Y en particular vamos a trabajar hoy mucho, aparte de la creatividad y el desarrollo de ideas, que es la competencia C2 de creatividad, vamos a centrarnos en cómo comunicarlas correctamente, ¿vale? Porque imaginar que de repente hay una disrupción, una innovación, como lo fue en su momento Internet, como lo fue en su momento los smartphones o las tablets, o la impresión 3D lo está haciendo, que muchos de vosotros os estáis formando y haciendo actividades transformadoras muy chulas. ¿Cómo le explicas realmente eso tú a un empresario, una empresaria, a un ciudadano, una ciudadana que por primera vez, imaginar la típica situación de un padre o una madre que no tiene competencias digitales y que su hijo le pide que le compre una impresora 3D que la necesita para el colegio? ¿Cómo hacemos esa transmisión? Porque a veces nosotros eso ya lo conocemos, estáis ya acostumbrados a trabajar con esas innovaciones, pero la ciudadanía que está al otro lado, igual no, ¿de acuerdo? Igual tiene esa dificultad, ese romper el hielo de entender realmente cuál es la innovación, ¿vale? Toda esta formación que estamos viendo está dentro del marco del Entrecom, ¿vale? El Entrecom, como podéis ver ahí en la imagen, pues tiene una serie de brazos, de áreas, ¿no? Tiene el área de ideación, la de recurso y de pasar a la acción. Pensar un poco en que fuera el proceso de crear una idea desde cero, ¿vale? Entonces, sí, entiendo que si tengo una idea y quiero llevarla a cabo, obviamente necesito recursos, ¿vale? Y esos recursos, a su vez, necesitan un proceso para pasarlo a la acción. Los compañeros que comentáis que no podéis ver la presentación, pues Ginés, intenta verlo desde Chromium porque, como ya os digo, muchos de tus compañeros sí pueden verla o intenta con distintos navegadores porque, en principio, obviamente, tenéis, como os he puesto en la chincheta y os vuelvo a poner, los contenidos. Y desde el dispositivo móvil, lo digo porque puede ser un problema de conectividad que tengáis en el centro porque, como os comentaba, no hay en principio, sois bastante, la mayor parte de vosotros está viendo bien la presentación. Bueno, como decía, estamos viendo que hay 3 áreas diferentes, una serie de competencias, ¿vale? Y dentro de esas competencias hay una serie de hilos, ¿vale? Raquel. Bueno, no os preocupéis, ya os digo, lo que no podáis verlo bien, si lo podéis ver en diferido, ¿vale? Salvador, hola, ¿qué tal, tío? Desde tu casa con el móvil y te va bien, ¿no? Perfecto. Salvi, qué estás usando? Un Chrome, supongo, o Chromium, alguna versión del navegador en formato móvil, ¿no? Bueno, como os decía, el Entrecom tiene esas 3 áreas. Dentro de esas 3 áreas una serie de competencias y dentro de esas competencias hay una serie de hilos, ¿vale? Vamos a ver aquí una presentación, una infografía. Os voy a poner aquí una infografía.
para que la veáis y así el marco sea un poquito más sencillo de entender, ¿vale? Aquí, como veis una imagen a vuela de pluma, así muy alejada, de cuáles son las competencias, ¿vale? Las áreas. Aquí, por ejemplo, tenemos todo el ámbito de ideación y oportunidades, ¿vale? Tenemos detectando oportunidades, tenemos creatividad, tenemos la parte de visión estratégica, tenemos la valoración de ideas, tenemos el pensamiento ético y sostenible. Recursos sería la siguiente área donde cada una de las competencias se desgaja en una serie de hilos que nos permiten pues, el autoconocimiento y autoeficacia, la motivación y la perseverancia, movilizando recursos. Hay una serie de competencias, como digo, y se desglosan. Justo aquí, en esta parte, movilizando a otros, veis, hago zoom en esta parte, está la necesidad de poder comunicar las cosas, aparte de persuadir. Es decir, por ejemplo, imaginar que una persona de repente pues, tiene interés en tener un sistema de almacenamiento y necesita un NAS en casa. ¿Cómo le explicamos? Pues es interesante tener las capacidades de persuadir a otras personas y comunicarles realmente esa innovación que le supone en su vida, qué le aporta, ¿vale? Entonces, todo eso a veces es muy complicado, sobre todo porque nosotros ya estamos como muy inmersos en la tecnología y nos cuesta un poco, ¿vale? Nos cuesta un poco porque tenemos como que bajar dos peldaños porque la ciudadanía, la población civil, pues a lo mejor no tiene tanto conocimiento como tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Vale, pues continuamos con la presentación. Y seguimos avanzando. La primera, bueno, este lema de no te pago para pensar, pero pienso, pero piensa, viene un poco de un antiguo jefe que yo tenía en una empresa que una vez me preguntó cuando entró en el trabajo qué estaba haciendo y le dije que pensando, me dijo, no te pago por pensar. Imaginar, pues, lo difícil que era trabajar en ese entorno. Entonces, muchas veces pensar es muy complicado. Vamos a ir partiendo de un ejemplo y me vais comentando un poco por el chat, ¿vale? Tenemos ahí un GIF, no sé si lo veis bien, aquellos que veáis bien el GIF, ¿os suena un poco ese GIF, esa imagen que hay ahí? Ese dispositivo es un dispositivo que yo llevo años esperando, ¿vale? Que es un Samsung Galaxy, una versión del Samsung Galaxy que es desplegable, ¿vale? ¿Os suena haberlo visto en alguna ocasión? Hace unos meses lo presentó Samsung intentando dar un golpe en la mesa con un tema de innovación muy fuerte, ¿vale? Entonces, lo has visto anunciado, María, ¿vale? ¿Te suena a ti entonces ese dispositivo? Imaginar cómo le podéis explicar, cómo le podéis transmitir a un ciudadano si este dispositivo, que es una innovación y es la primera vez, la cabeza humana dice que el teléfono no se debe doblar, que eso es malo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa innovación la podemos transmitir de forma correcta? Bueno, pues lo hacemos con varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es, o lo que podemos hacer es usar la experiencia, ¿no? La experiencia en algunas ocasiones es una forma de permitir descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque el aprendizaje permanente nos permite evolucionar como profesionales, pero también la experiencia nos da una manera de enfrentarnos a lo que es inexplorado por nuestra parte. Muchas veces la experiencia nos dice o nos marca un camino que de otra forma no tendríamos. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo. Ha puesto ahí un GIF de una conocida película de los 90, del que después fue Batman, con las películas de Nolan, ¿vale? Hubo una época en que los teléfonos tenían antenas, seguro que alguno de vosotros os acordáis. ¿Os acordáis de cuando tenía antena los móviles? Seguro que sí, algunos ya tenemos cierta edad. Y de repente, pues, desaparecieron.
Bueno, pues en realidad yo tengo un conocido que es Teleco, que trabajaba en una empresa fabricando montaje de teléfonos móviles aquí en el Parque Tecnológico de Málaga. Me confesó que hacía años ya que los teléfonos móviles no tenían antena, podían ser construidos sin antena, pero que los de marketing no les dejaron quitarlo porque de repente no se podía tener un móvil en la calle sin el gesto de desplegar la antena, ¿vale? Ya, bueno, aquellos tiempos en que han tenido un tamaño considerable, efectivamente, como dice Marisa. Entonces, como bien decíamos, es un ejemplo de cómo muchas veces las ideas son difíciles de transmitir porque la experiencia nos hace tener una visión muy particular de las cosas. De hecho, la frase que he puesto ahí de la experiencia como la madre de todas las ciencias, pues en algunas ocasiones nos sirve. Entonces, en algunas ocasiones la experiencia es buena y en otras es mala, pero puede ser usado como mecanismo, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, pues seguro que os suena, ¿no? Es decir, hace 400 años la experiencia nos decía que la Tierra era plana, que hace 100 que el hombre no podría, por ejemplo, pasar la barrera del sonido, o si a alguien le decimos hace 50 años que teníamos un presidente de los Estados Unidos de color, pues imaginaros. Las cosas cambian y en muchas ocasiones la experiencia nos sirve como un grado, pero en otras ocasiones no. Entonces, una de las primeras labores con la ciudadanía o con la población de a pie, es dejarles claro que la experiencia que tienen con algo no tiene por qué ser. Entonces, una forma de vender ese teléfono móvil o esa experiencia del teléfono que se dobla es haciéndole que su cerebro se quede en blanco, borrar los perjuicios que tienen, ¿vale? Y que no se basen en datos que a lo mejor no son adecuados. Ahí, si os gustan las series, no sé, me podéis ir diciendo si os molan las series o no, seguro que sí. Por ejemplo, tenéis la serie que se llama Los Visitantes. No es una serie muy buena, ¿vale? Eso os lo advierto, pero por lo menos echar un ojo a 2 o 3 capítulos, ¿vale? Yo la he visto ya todos los que han publicado porque los publican semanalmente, ¿vale? Vale, Juan, no te la destripo, ¿vale? Solo voy a contar lo del principio, ¿de acuerdo? Efectivamente, como dice Catalina, sentido común o la experiencia no es bueno aplicarlo en la ciencia, efectivamente, ¿vale? Ese es el camino por donde iba. Lo has pillado, Catalina. Muy bien, Juan, no te destripo, pero sí te puedo decir un poco de lo que va, ¿no? Un poquito, Juan, solo un poco. Y es que de repente, lo podéis ver en el tráiler, al mundo empiezan a llegar oleadas de personas de 3 épocas diferentes del tiempo, ¿vale? De la época victoriana, de la época de los vikingos y de las épocas de las cuevas, ¿no? Prácticamente neandertales. Y entonces la sociedad cambia porque tienen que integrar todas esas personas que son seres humanos que llegan. En el fondo es una metáfora de la inmigración, ¿no? Del problema de la inmigración. Pero nos pone en pie de que la experiencia en muchos casos no sirve para explicar a otras personas cómo es y cómo funciona la innovación, sobre todo la innovación social, ¿vale? Otra cosa que sí se puede usar, en combinación o por separado, son enfocar la ideación a través de los datos, de la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí os he puesto una noticia muy interesante que es, si queremos, por ejemplo, hablabais alguno de vosotros de que los teléfonos antes pues no se rompían o eran muy grandes, pero no eran tan frágiles como lo son ahora, ¿vale? Pues quizás a lo mejor la clave es tirar por el tema de los datos y, como pone ahí en la noticia, pues vender la idea de que las pantallas se rompen mucho y al ser flexibles, ser más flexibles, se van a romper menos. Entonces, es una forma de vender el concepto de teléfonos foldables. Estos teléfonos que se doblan se llaman foldables, ¿vale? Toda esta técnica viene de la parte de la ilustración, ¿vale? Viene de lo que se trata de un proceso mental que lo que permite es generar unos puntos de anclaje mentales. Es decir, si el individuo o la persona o el grupo se enfrenta a una idea nueva o queremos generar una idea nueva, contar con ciertos datos de partida, ¿vale? Lanza un mecanismo después que es muy importante, que es la imaginación, ¿vale? La imaginación es un mecanismo evolutivo que nos diferencia de la mayor parte de los animales y necesitamos al menos unos datos. La imaginación es ese puente
que se establece hasta la idea final, hasta la innovación final, ¿vale? Como os decía, teníamos la experiencia, sobre todo porque los datos también alivian la presión. Acordaros de cuando, por ejemplo, en el colegio nos enfrentábamos a matemáticas o algo, un concepto nuevo que nos intentaban explicar. A un concepto complejo y nos iban dando un poquito a poco una información, ¿vale? Algunos os sigo leyendo por ahí. Los que estáis usando Chromium se escucha bien, la aplicación móvil también se escucha bien. Podéis intentar descargar la aplicación, ¿vale? Pero en principio hemos hecho bastantes pruebas y ya digo, con los navegadores habituales y una conexión de al menos 20 megas os tiene que ir bien, ¿vale? Son conceptos abstractos que cuesta explicar, efectivamente, como dice Marisa. Cuando los conceptos son complicados, pues podemos, como hemos dicho antes, tirar de la experiencia, pero también de los datos, ¿vale? Ofreciendo esos puntos de anclaje mentales, ¿vale? Ejemplo también de lo peligroso que en algunas ocasiones pueden resultar basarse solo en datos, ¿vale? Hemos visto que la experiencia, como decía alguna compañera, a veces la experiencia es mala cuando intentamos desarrollar cosas nuevas. La experiencia. Como decía, mitos de la batería. Yo no sé vosotros, seguramente alguno de vosotros sabe más que yo a la hora de temas de baterías. Yo no sé cuántas leyendas urbanas hay sobre qué hay que hacer con las baterías de los dispositivos para que funcionen. Yo no soy ingeniero, no lo puedo decir, pero yo no me acabo de aclarar, porque a cada artículo que lees hay un siguiente que te saca lo contrario. No decir nada de la epidemia que estamos sufriendo en Europa, por ejemplo, con el sarampión, por culpa de malos datos y malas informaciones con respecto al tema de las vacunas, que ha generado que toda una población esté en contra de la vacunación, poniendo en peligro a muchos niños, niñas e incluso adultos, ¿vale? Rocío, los de teléfono ya se lo los de almeja, iban muy bien para los abueletes. Si le explicas que ahora son pantallas flexibles, consigue lo que antes, pero para móviles actuales. Pues muy bien, Rocío, efectivamente, ahí en ese caso la experiencia sí sería buena, es decir, recordarles aquella época de esos teléfonos, como tú dices, de almeja, de concha, para el caso del marisco también, ¿no? Y funciona, ¿vale? En fin, como decía, el sarampión es una enfermedad que se ha extendido y he cogido por ahí otra noticia también muy interesante, que es esa leyenda urbana de que decían nuestras madres y nuestros padres, y algunos de vosotros lo sois, de que el zumo de naranja se oxida. Creo que la noticia pone que hace falta 12 horas para que el zumo pierda sus vitaminas, ¿de acuerdo? Puede estar mejor, puede estar más sabroso o menos sabroso, pero el zumo no se oxida en minutos, ¿no? Y nuestros padres, nuestras madres nos decían, tómetelo rápido que se oxida, ¿no? No sé si a vosotros os decían eso. Bueno, esas son dos de las técnicas. A mí la que más me gusta y la que más se parece a la técnica vinculada al pensamiento original, al pensamiento lateral, es en el que se basa en esas sensaciones que tenemos cuando experimentamos algo por primera vez. Y os pongo ahí algunos ejemplos que yo creo que seguro que os tocan el corazoncito y que habéis tenido, ¿no? Esa primera vez que dejaron ir al cole solos, la primera vez que besasteis a una persona que os gustaba, la primera vez que dormisteis solos, una entrevista de trabajo cuando os enfrentasteis por primera vez y estáis en búsqueda activa de empleo, ¿vale? Nos obligan a ver el rápido zumo, que nuestra generación inventó los chupitos. Muy bien, Raquel. Muy bien, los chupitos. Efectivamente. Es culpa, nuestro alcoholismo con los chupitos es culpa de esa recomendación. Te voy a coger el chiste, Raquel. Raquel de Granalgacín. Vale. Bueno, pues como os decía, explorar lo inexplorado tiene eso: miedo, incertidumbre, excitación,
¿vale? Esa mezcla de lo nuevo, lo peligroso, seguro que lo inexplorado, lo que encierra algo que nos motiva, ¿vale? Y para mí es mucho más interesante porque la experiencia siempre la puedes tener. Los datos y la información, vivimos en el área de la información, siempre están ahí. Pero enfrentarte al inexplorado es lo chulo, es lo motivador, es lo que te genera sensación de consecución, ¿no? Voy a contar una anécdota, ¿no? Este fin de semana he tenido que cambiar la batería del coche. Yo soy un auténtico inútil en temas de mecánica. Pues, oye, me corría porque tenía que ir a una boda a Córdoba, preciosa y tal, pero no tenía tiempo para llevar el coche al mecánico, repararlo, etc. Entonces, miré un video tutorial de internet, me di cuenta que cambiar la batería del coche es relativamente fácil, compré una batería, fui con la moto, compré la batería y la sustituí en menos de 30 minutos. La sensación de consecución, de satisfacción, de excitación que yo conseguí habiendo cambiado mi batería, ya sé que es muy paradójico, pero es que soy muy inútil con la mecánica, ¿vale? En fin, todo eso nos lleva a entender que el pensamiento lateral se basa en varias cosas. Aquí os he puesto una animación que también la tenéis en el Dropbox. Os lo dejo aquí, ¿vale? Donde veis una infografía. Aquí os lo he puesto también en el Dropbox, lo he puesto un retrovisor en Lisboa. Curioso. Bueno, como decía, aquí os he puesto una animación donde, fijaros, os pongo aquí desde el principio, o vamos a ponerlo mejor en el vídeo. Ahí, justo. Esto está cogido de un libro que se llama Ideas que pegan, ¿vale? Que dice que una idea que pega, que se agarra, que sobrevive, es aquella que se basa en una serie de premisas. Tiene que ser una idea muy simple, tiene que ser una idea un poquito inesperada, tiene que ser creíble a la vez que sorprendente, tiene que ser muy concreta, no puede ser abstracta, tiene que ser emotiva, tiene que tirar de las emociones, pero también tiene que tener una narración, una historia detrás, porque si no, no nos la terminamos de creer, ¿de acuerdo? Entonces, como comentaba, esto está cogido de ese libro que expresa muy claramente cómo es muy fácil trasladar ideas, ¿vale? Entonces, ahí tenéis, ahí lo tenéis varios ejemplos. El iPhone fue muy sencillo de explicar. Steve Jobs salió y contó las 4 cosas que hacías. Los que tenemos un poco más de edad, no sé si alguno se acuerda de los anuncios de Colón, ¿vale? Cómprelo y si no convence le devolvemos el dinero, que hacía un ejecutivo. Anuncios de Kodak que tiran de la parte emotiva. Lo inesperado, ¿no? Para mí muchas veces las ideas que pegan son como esos ZPeta, o no sé si os acordáis, o lo comíais o lo podíais comprar por la zona donde os movíais vosotros, ¿vale? También es importante ser concreto, ¿no? Que la idea sea sencilla, que tenga una narración, ese magnífico anuncio de las fabadas de lata de aquella señora histórica, porque muchas veces las ideas, para que peguen, tienen que tener esa virtud, ¿vale? Tienen que ser inesperadas, tienen que tener una parte emocional donde conecte, no ya con lo racional, sino con nuestra alma, nuestro corazoncito, que nos toque, como se dice ahora vulgarmente, la patata, ¿no? Que sea muy concreto y que tenga un apoyo visual, ¿vale? Y sobre todo, que tenga una narración para que nos enganche rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo esto para un concepto de transmisión de cosas a veces que a lo mejor nos resultan muy complejas, ¿vale? Como decía, vamos a hacer el ejercicio mental. No sé si lo habéis hecho ya, sé que en algunos centros han hecho actividad en este sentido y el coche eléctrico, un concepto, ¿vale? Es decir, el coche eléctrico, hay población que seguramente lo conoce, seguro que vosotros también, toda la revolución de los coches híbridos, la tecnología vinculada a motores no de explosión, ¿vale? Entonces, ¿cómo le transmitimos eso a la ciudadanía? Bueno, pues para mí eso tiene 3 fases, ¿no? Lo primero es darle un anclaje.
Si estáis familiarizados con el concepto de SEO, ¿vale? De posicionamiento, para mí funciona también muy bien para cuando a una persona hay que enseñarle algo nuevo, ¿vale? Tienes que darle información para que se constituya esa idea, esa información mínima, que ahí nos puede ayudar en marketing de contenidos, de qué es el coche eléctrico. Pues la primera idea es que es un coche que en realidad tiene la tecnología de un smartphone, ¿vale? Al darle un anclaje, su cerebro ya empieza a encontrar atajos mentales para que se constituya una idea. Una manera de hacerlo es, por ejemplo, diciéndole que le va a facilitar la vida porque muchos coches son poquitas, pero salen subvenciones, por ejemplo, para comprar coches eléctricos, ¿vale? Hilario, me dices, estoy perdido, lo siento, no sé dónde vamos a encajar todo esto en nuestro municipio. Bueno, como decía al principio de la presentación, el Entrecom nos ofrece un marco de ideación estupendo para generar procesos transformadores en los municipios, ¿vale? Es decir, ayudar a la ciudadanía a impulsar actividades y proyectos transformadores, tanto en su proceso de ideación como en su proceso de consolidación, proyectos culturales, sociales y económicos. Por lo tanto, este marco tiene mucho sentido como instrumento para vosotros para que otro tipo de población o de ciudadanía encuentre el centro como hub de unión para innovar y para generar cosas chulas y transformadoras en los municipios, ¿vale? Bueno, continúo. No, espero haberte resuelto las dudas, Hilarios. Estamos entonces en esa segunda fase de explicación del coche eléctrico. Generamos información. Por ejemplo, podemos hacerlo con una pequeña charla, con un pequeño debate, tirar, por ejemplo, del concepto de cómo funciona un teléfono móvil y lo relativamente fácil y el mantenimiento que tiene un teléfono móvil. También del mantenimiento que tiene un coche eléctrico. Tengo una conocida que se compró un coche eléctrico y, por ejemplo, tiene prácticamente cero mantenimiento, ¿vale? Tiene un mantenimiento muy light, un mantenimiento básico, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en esa segunda fase, cuando ya hemos sembrado un poquito en el cerebro de esa persona, el siguiente paso, la siguiente idea es tirar de las emociones, ¿vale? ¿Cuál es la más fácil con el coche eléctrico? Que es menos contaminante que el coche de explosión, ¿vale? Y por lo tanto, si tenemos una preocupación por el medio ambiente, cuando los coches eléctricos obviamente bajen de precio, porque todavía son un poco caros, será más interesante, uniendo las ayudas y uniendo ciertos conceptos, comprarse un coche eléctrico porque nuestros bosques, nuestro océano, nuestro aire va a ser mejor porque vamos a ir reduciendo la contaminación, ¿vale? Efectivamente, como dice Javier, entiendo que en ciertas zonas aisladas el coche eléctrico no tiene ahora autonomía suficiente, ¿vale? Pero, ojo, los coches eléctricos están ya en el rango de los 300, 400, casi 400 y pico kilómetros y tener un coche que es silencioso, que respeta el medio ambiente, que es mucho más ecológico que los de explosión puede ser. Efectivamente, ahí me has dado los cargadores, los supercargadores. Veo que estás muy puesto en el tema, Javier. Efectivamente, a día de hoy es muy caro, ¿vale? Pero es solo un ejemplo, como os decía antes, para trabajar la idea de cómo se puede, no ya solo con la experiencia, porque muy poca gente va a tener experiencia con el coche eléctrico, ¿vale? Tampoco con los datos, porque los datos, como tú bien dices, Javier, ¿no? O como dice bien Raquel, el problema son los precios. El problema es la zona geográfica, los cargadores, como muy bien decía. Bueno, ¿en cuánto costará desde casa? ¿Cuánto costará cargar un coche eléctrico? Que eso no se sabe. Te lo puedo decir, no te sé decir, pero sale a céntimo el kilómetro. Es decir, si te puede salir X euros el kilómetro, los 100 kilómetros es un coche de explosión, a día de hoy la tarifa de la luz hace que la carga en un coche, si es una carga lenta, esté rondando los céntimos, es decir, no llega ni al medio euro. Por lo tanto, si haces muchos kilómetros, el coche eléctrico es una solución. Pero ojo, ¿veis cuál es nuestro problema? Nos vamos a los datos. Está muy bien porque sois gente analítica, sois gente con un fondo científico. Estáis acostumbrados a buscar la justificación en los datos. Como no tenemos experiencia, yo no lo tengo, no sé si alguno de vosotros, si alguno lo tiene, decirme si alguno de vosotros tiene
un coche eléctrico porque me encantaría que nos contara su experiencia, podríamos acudir a la experiencia, acudimos a los datos. Pero no, es que no es acudir a los datos, este es el pensamiento lateral, vamos a prescindir en un momento del dato y vamos a ir a lo emocional. Lo emocional es que si vamos a suponer que baja un poquito, vamos a suponer que en mi municipio ponen un cargador, ¿vale? Y que el coche hace, por ejemplo, que podamos dormir bien la siesta porque no hay un coche que te pega un petardeo y nos despierta, o que nuestras ciudades o nuestros municipios no se llenen de ruido con los coches. O que no contaminen tanto, ¿vale? Es decir, ahora mismo muchas de vuestras zonas están protegidas, son incluso parques naturales, y el paso de los turistas deja dinero, es una fuente de ingresos, pero también tiene una huella de carbono y también tiene una huella, pues oye, que tiene todo tiene su, ¿cómo decirlo?, su coste, en este caso medioambiental, ¿vale? Y ves, el que he comprado está en 50.000 euros. ¿Te has comprado, Javier Montejaque, un Tesla? Coméntame si... ¡Oh, tío, qué guay! Un Model 3. ¡Qué envidia, tío! ¿De qué color? Una pasada, lo es, tío. ¡Oh, negro, tío! Me lo he robado, tío. Yo estoy flipado, sobre todo con el negro. El rojo también es muy bonito. Interior blanco. ¡Wow, tío! ¡Qué chulo! Bueno, pues antes de que me siga muriendo de la envidia por ese Model 3 que se va a comprar el compi, o que el compi ya le traen desde Noruega, no sé si ha dicho, ¿vale? Bueno, pues todo eso que hemos visto es la ideación mediante experiencia, que en algunos casos está bien para transmitir. Por ejemplo, como decía muy bien la compañera, creo que era Raquel, que aportaba a esa persona mayor que le tengo que explicar que es un teléfono que se dobla, pues tenemos los antiguos teléfonos de concha. Los datos, ese dato de que el teléfono que la pantalla se dobla, pues es más difícil de romper, ¿vale? Esos datos. Pero no, vamos a tirar de lo emocional, vamos a tirar de, por ejemplo, yo soy un friki, a lo mejor alguno de vosotros también lo es. Yo llevo esperando lo de la pantalla que se dobla años, pero bueno, años, décadas, lo he visto en montones de películas y siempre me ha emocionado. Entonces, a lo mejor el que lo venda, Samsung, HTC, Xiaomi o Huawei, que también es otra de las empresas que ha presentado ese teléfono, va a tirar los anuncios no de los datos, no de la experiencia, porque nadie o casi nadie la ha tenido todavía, sino lo que se llama el early adopter, ¿no? El quiere ser el primero en tenerlo, que también es otra cosa que funciona muy bien, ¿vale? Vale. Patinete eléctrico, ¿no? Sí, ojo, ahora vamos a hablar de los patinetes eléctricos, ¿vale? Bueno, experiencia, datos, explorar lo inexplorado, ¿vale? El siguiente nivel sería tirar del intraemprendimiento. ¿Qué es el intraemprendimiento? Muchos de vosotros y vosotras ya sois intraemprendedores, porque fue mi experiencia, pero también es la experiencia de muchos de vosotros. Sois asesores y asesoras tecnológicos y de innovación social para vuestros ayuntamientos, de las millones de tareas que hacéis, ¿vale? Entonces, aunque parezca que no, eso en realidad tiene una palabra, se llama intraemprendimiento, ¿vale? Y se trata de emprender dentro de una estructura. El intraemprendimiento supone en muchas ocasiones una dificultad porque supone ser pionero o pionera en la implantación de nuevas rutas inexploradas dentro de la empresa, pero también es una manera de pensamiento original y de pensamiento único, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas tiene el intraemprendimiento? Que los tiene. Pues que todo el mundo opina, que hay egos en juego, que hay política corporativo, que hay una serie de burocracia, que en muchas ocasiones hay una lucha de poder, ¿vale? Pero también os puedo decir que, y eso es una expresión que a mí me gusta mucho, el mestizaje de las ideas es lo mejor que nos puede pasar, ¿vale? No nos vamos a engañar. Steve Jobs no inventó el iPhone, ¿vale? Ni Mark Zuckerberg hizo Facebook. Las grandes ideas, no solo tecnológicas, sino sociales, vienen de procesos de ideación colectiva, ¿vale? El pensamiento original, el que hemos hablado antes, de cómo neuronalmente generar puntos de anclaje y que sea la gente la que encuentre el camino, está muy bien, pero está mucho mejor si se hace desde el enfoque de compartir ideas con más personas, ¿vale? Porque en el fondo, muy en el fondo, la
Y las ideas son como esa imagen que veis ahí, ¿vale? Muy bien, veo que alguno ya lo estaba viendo mejor. ¿Veis esa imagen que hay ahí detrás? Bueno, esto me lo hicieron a mí en una dinámica hace ya muchos años, pues fue la manera de entender qué es realmente una idea chula, ¿vale? Podemos pensar que una idea es como un ladrillo, como ese trocito de cartón, ¿vale? Y que ese trocito de cartón tiene cierta dureza, pero todavía no es sólida, ¿vale? Entonces necesitamos más capas. Pero para ponerle otra capa encima y que ponerle otro cartoncillo, esa idea tiene huecos, tiene hoyos, tiene pozos donde nosotros podemos caer y donde a lo mejor nosotros al pensar, o esa persona al pensar en esa idea cultural, social o de innovación económica, pues retumba mucho el sonido. Vale, hablo un poco más bajito. A lo mejor Enrique de Torreblanca dice que hablo más bajito, es que a lo mejor. No sé si me escuchas bien. Es que a lo mejor estoy hablando, se me ha alzado la voz mucho de repente. Bien, ¿no? Vale, estupendo. ¿Los demás me escucháis bien? Vale, vale. Entonces, si me escucháis bien, sigo a este tono, ¿no? Vale, muy bien, perfecto. Bueno, como decía, entonces pensar, y además fue una mentora súper chula, una chica, se llamaba Gema, nos dio trozos de cartones a todos, ¿no? Y después nos dio un pequeño punzón y nos dijo, agujerear al menos 6 veces vuestra idea. Entonces hubo esos agujeritos, ¿no? Y nos dijo, esa es en realidad vuestra idea. Vosotros o la gente ve la idea como ese cartón limpio, perfecto y sin imperfecciones, y en realidad está lleno de agujeros, que son los inconvenientes que tiene. Y la gente fue diciendo ideas y ya que era una tía muy lista, le fue encontrando problemas. Y nos dijo, la clave de la evolución de la idea es por capas, que llenemos esas ideas, ponemos un poquito de pegamento y esos taponcillos, esos pernos de madera, y cuando los pones ya tienes una idea mejor. Y ahora toca ponerle otra capa. Ese es el proceso de ideación por capas, ¿vale? El proceso de construcción que mientras que solo podemos hacer pocas cosas, mediante el intraemprendimiento, podemos lograr que o nosotros o ayudando a las personas que quieren hacerlo, se constituyan en equipos de trabajo y vayan haciendo crecer sus ideas por capas, ¿vale? Te gusta el ejemplo, ¿no? Salvi, 500 viviendas. ¿Eso de dónde es? ¿Sevilla? ¿Córdoba? ¿Vale? Muy bien. Ese mestizaje de ideas nace de una parte del papel que podemos nosotros generar o impulsar dentro de los innovadores y los pioneros sociales, ¿vale? Y es que en ese proceso de creatividad, ¿vale? Hay varias fases, ¿de acuerdo? Entonces, desde nuestro centro, como actividades, de las propias que ya hacéis dentro del marco, no ahora, pero un poquito más adelante, y así también contesto un poco a los compañeros o compañeras que dicen, bueno, ¿y este marco a mí para qué me sirve? Bueno, pues por ejemplo podemos hacer actividades que toquen esos 4 o 5 puntos del proceso de ideación de la creatividad. Podemos hacer talleres para estimular la curiosidad y la apertura mental de la ciudadanía. Después podemos ayudarle en jornadas a definir problemas sociales con mesas redondas. En una tercera fase, esas mesas redondas que alguno de vosotros y vosotras ya está haciendo con los proyectos que hemos hecho con DICCOM, desarrollen ideas. Esas ideas pueden trabajarse y mestizarse con varias capas por parte de distintos colectivos, no solo en mi municipio, sino en otros municipios. Y fijaros, justo en este punto ya tendríamos tres actividades. Aumento de la curiosidad de la ciudadanía, definición de problemas sociales, proceso de ideación, y esto pueden ser actividades que hagamos con gente mayor, con gente más joven, porque os lo puedo asegurar, y eso es algo que no os tengo que explicar y que vosotros seguro que ya sabéis. El proceso de ideación y de innovación no tiene edad, ¿vale? Os digan lo que os digan, las personas que quieren innovar lo hacen, tengan la edad que tengan y se enfrenten al problema que se enfrenten. La gente que quiere innovar siempre lo hará, ¿vale? Entonces, tenemos esas tres fases. La siguiente, si ya tenemos despertada la curiosidad y la proactividad en la ciudadanía, hemos fomentado el proceso de detectar problemas,
pues el siguiente será desarrollar idea. Los otros dos siguientes es que para que esas ideas se conviertan en actividades o en proyectos transformadores llevados a cabo por la ciudadanía en el municipio, hay que darles una capa de innovación y una capa de valor añadido. Es decir, todas las ideas deben ser innovadoras en cierto grado, ¿vale? Si no, tenemos clonaciones perpetuas de ideas. Yo llevo ya tiempo formando a emprendedores y emprendedoras en el marco del emprendimiento económico y social aquí en Málaga, con el INFE, ¿vale? Y tengo la sensación en algunas ocasiones de hay que como modas, ¿no? Aquí en Málaga hemos tenido la moda de las teterías, que a lo mejor en vuestro municipio os ha pasado, ¿no? De repente alguien abre un negocio y todo el mundo abre 1000 negocios iguales. Y todo el mundo clona el mismo negocio, ¿vale? Y todo el mundo quiere poner una tetería y todo el mundo quiere poner una tienda de cigarrillos electrónicos y una tienda de todo, aquí le llamamos por Málaga, de todo a 100 o de baratos, ¿no? Como le llaman en algunos otros municipios, ¿vale? Entonces, en definitiva, entender realmente que el proceso de ideación tiene que tener una parte de originalidad, de innovación, ¿vale? Mientras que si le damos un valor añadido o sabemos dar un valor añadido a esa innovación, hacemos que la idea tenga más posibilidades de sobrevivir, ¿vale? Porque muchas veces las ideas son muy complicadas de llevar a cabo. Por lo tanto, la conclusión sería que tenemos esas cuatro maneras de idear mediante la experiencia, mediante los datos y la información, mediante el arrojo, plan rollo Indiana Jones o Wonder Woman, a explorar lo inexplorado, y también con la inteligencia colectiva. Y la pregunta que nos podemos hacer es, oye, ¿y cuál es el bueno? Todos. Todos en mayor medida y en dosificaciones adecuadas. Entonces, cuando hagáis cursos, talleres y formaciones para ayudar a la gente a emprender y a la generación de proyectos transformadores del ámbito cultural, social y económico, sería interesante que mezclarais los 4 procesos de ideación, que se apoyen en su experiencia, en parte de su experiencia, que busquen información, pero que también se atreven a salir de la caja, a explorar lo que nadie ha tocado antes, pero también a compartir la idea. Ninguna idea buena, os lo digo en serio, muy pocas ideas. Ese rollo que venden los yankees, espero que no haya ningún americano por ahí y se ofenda, de que un tío lo inventó todo y un tío lo lideró, una tía lo lideró todo y fue un campeón, una campeona y se lo llevó todo para adelante, es falso, ¿vale? Todas las personas nos tenemos que apoyar en gente y cuanto más gente dentro de un número razonable, mejor. Si no, la idea nace coja, ¿vale? Entonces, esto es importante transferirlo. Bueno, ya tenemos esas técnicas de ideación, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito todo el tema de la creatividad a través de la resolución de problemas o necesidades. En este contexto, lo que tendríamos son una serie de necesidades o de problemas en un municipio, en un grupo social, en un contexto temporal y vamos a ver qué técnicas hay el día de hoy para enfrentarnos al problema. Entonces, vamos a usar un ejemplo y seguramente alguien estaba hablando antes de cómo es el proceso de ideación y hablamos, alguien se le escapó, oye, los monopatines, que es lo eléctrico que yo me he podido permitir, un monopatín, ¿vale? Entonces, fijaros, ahí os he puesto 3 noticias, me podéis ir contando si en vuestro municipio ha habido esa epidemia de eclosión de los monopatines eléctricos. En Málaga y en Sevilla es una cosa como tremenda. Yo he visto monopatines a cascoporro, como si no hubiera mañana, sobre todo la gente que trabaja cerca o que va a la facultad o que va a los institutos, le resulta mucho más interesante usar el monopatín, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el monopatín se ha plantado de repente y se ha convertido en una solución al transporte, ¿vale? No sé si en vuestro municipio ha pasado, ¿de acuerdo? En definitiva, esto viene de un proceso de uno de los series de procesos que hay a la hora de enfrentarse a los problemas. El primero es una plaga, dice Raquel. Supongo que en tu municipio a lo mejor están dando problemas porque la gente lo deja en cualquier parte, ¿no? Bueno, en ese proceso de esquematización, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues
os pongo ahí esa imagen que seguro que a alguno de vosotros o de vosotras os suena. Hoy estamos usando tecnologías un poquito antiguas como ejemplos, ¿no? En la Pujarra no se ve ninguno. Bueno, esa suerte que tenéis, Maribel. Bueno, pues como decía, la BlackBerry, seguro que alguno ha usado alguna BlackBerry, no sé si alguno lo usó. Efectivamente, como tú decías, es que la ley va por detrás de la regulación de su uso, ¿vale? Haría falta una normativa como dices tú, Catalina, de Cuevas de Almanzora. ¿Te suena? ¿Te suena tu municipio? En definitiva, como veis, la tecnología va a una evolución. Si comparamos la BlackBerry de hace unos años con ese Samsung Galaxy, creo que es el 9 o el 10, con el agujero en la pantalla que no tiene ni un solo botón, es una demostración de que las ideas creativas, en el fondo, tienden a la sencillez, a la maduración a través de la simplificación progresiva, ¿vale? Pero si la idea desde el principio es sencilla, pues eso nos facilita o le facilita a la gente la toma de decisiones. Si una idea es sencilla, hay pocas decisiones que tomar. También te hace falta pocas cosas que hacer o que saber, ¿vale? Porque muchas veces la idea puede ser innovadora y muy chula, pero realmente lo que necesitas aprender es complejísimo, ¿vale? También transmitirlo, que veremos después, es mucho más fácil, ¿vale? Es mucho más sencillo transmitir una idea sencilla que una idea compleja. Te hacen falta muchos menos recursos y también es mucho más fácil de usar por parte de otras personas. Si una idea es excesivamente compleja, pues resulta que fracasa, ¿vale? Porque su usabilidad es muy compleja. Y ahí podemos comparar dos ejemplos que son hijos de su tiempo y coexisten en el tiempo, ¿vale? Seguro que el monopatín os suena porque ya lo hemos dicho. Y en otra ocasión, creo que en algún curso hemos hablado del ejemplo de Hyperloop, que lo podéis ver. Yo creo que con el GIF se entiende muy bien el concepto. Hyperloop es una idea de Elon Musk, que es el CEO de Tesla, de ese Tesla que tiene el compi, y de SpaceX, y es como una especie de túnel donde se meten los coches y pueden ir de una zona a otra por un túnel de vacío, y son ideas que en realidad están interconectadas porque están vinculadas a una idea central. La idea central es muy sencilla, resolver los problemas de tráfico y la poca sostenibilidad que tiene el tráfico actual y de cómo nos movemos, ¿vale? Entonces, nos movemos en municipios y esos municipios a veces tienen problemas de tráfico, a veces tienen problemas de sostenibilidad, ¿vale? Y entonces es complicado. Entonces, esas dos ideas han crecido en paralelo y yo, como tecnólogo y como friki de la tecnología, he ido siguiendo un poco el desarrollo de ambas ideas, ¿vale? Como decíamos, ambas intentan resolver el problema del transporte y la congestión de tráfico, y el otro día me lo decía un conocido, ¿no? Que tiene una hija que está yendo ahora a un instituto nocturno. A él le da mucho más tranquilidad que ella salga del instituto, coja su monopatín y rápidamente se pueda ir a casa, que tener que esperar 15 o 20 minutos en una parada de autobús, pues en una calle un poco oscura. Entonces, fijaros cómo los monopatines, que han crecido, como ponéis en la noticia, datos, ¿vale? Una de las formas de crear la ideación dentro de las personas, bueno, pues ha crecido 300% la venta. Un monopatín tipo Xiaomi puede costarte 200, 300 pavos, y si te mueves por cierta zona, pues te permite resolver tu problema de transporte en ciertos municipios o en ciertos barrios, en ciertos distritos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos que paralelamente una noticia de cómo iba como un tiro el tema de los monopatines, también iba como un tiro lo de Hyperloop. Se especuló con que, porque Hyperloop es el concepto, se sacó un concurso a nivel mundial, incluso se supone que en Antequera iban a instalar un laboratorio para construirlo, ¿vale? Usar también la app móvil, como he comentado, si le dais, se me habrá olvidado decirlo, pero os lo podéis, cuando le dais al enlace, os da la posibilidad de instalar una aplicación, ¿vale? María José, efectivamente, como tú dices, el monopatín está generando problemas de seguridad, ¿vale? Entonces, esos problemas de seguridad se tienen que regular. Le pasa igual que la bicicleta. La clave es, en algunos casos,
es que, como bien ha dicho algún compañero o compañera tuya, los monopatines vayan por donde tienen que ir y respeten las leyes y la normativa que hay, ¿vale? En definitiva, como estaba comentando, ahora mismo Hyperloop es un fracaso, es una solución tecnológica muy compleja que realmente no da solución a los problemas porque es complejísimo. Imaginar, levantar un túnel o hacer un túnel en mitad de la nada, llevarlo de un sitio a otro tiene un coste enorme. Por supuesto, son dos soluciones completamente diferentes, pero son dos ejemplos de cómo las ideas sencillas les resulta mucho más fácil de sobrevivir que las ideas complejas, ¿de acuerdo? Porque las ideas complejas se enfrentan a ese problema continuo o perpetuo de que si son demasiado poco usables o costosas o requieren mucho desarrollo, no avanzan, ¿vale? En este ejemplo de esquematizado y prototipado, la idea del monopatín y una de las razones por las que se ha impuesto es porque al fin y al cabo el Hyperloop se ha terminado convirtiendo en un simple túnel por donde meter los coches, ¿vale? Y en otro caso se trata en el caso del monopatín, de que el creador, que lo tenéis ahí, que es un exbanquero suizo, se le ocurrió que hacía falta un monopatín para llevar en el maletero de los coches, para que tú el coche lo dejaras afuera de la ciudad y te pudieras mover rápidamente, ¿vale? Al principio eran monopatines sin motor eléctrico, después le incorporaban motor eléctrico. Pero fijaros la idea sencilla que él tenía. Era resolver, esta noticia está sacada de Sataka, os lo recomiendo muchísimo, es un blog que si lo seguís alguno de vosotros o vosotras, os da información muy chula, no sé si conocéis Sataka, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nos permite la innovación en movilidad urbana, ¿vale? Entonces, esa idea sencilla ha ido evolucionando progresivamente para lograrlo. Este proceso de esquematización y prototipado también tiene una competencia dentro del marco, ¿vale? Uno es identificar y crear y aprovechar oportunidades. En la competencia de crear, justo en la competencia 1, tenemos 4 hilos interesantes, ¿vale? Que son identificar y crear y aprovechar oportunidades, ¿vale? Ejemplo, hay un problema de movilidad del transporte y podéis intentarlo, por ejemplo, con vosotros mismos, con cualquier problema que haya en vuestro municipio. Por ejemplo, en algunos municipios yo recuerdo que me habéis comentado que a la hora del cole todo se colapsa porque la gente vamos y dejamos a los críos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está claro que es un problema, ¿vale? Ahí tenemos un reto, que sería el nivel o mejor dicho, tenemos una necesidad no cubierta. Después hay que analizar el contexto y después está el reto de resolver ese contexto que tiene ese problema y esa necesidad no cubierta, ¿vale? Por lo tanto, el marco os puede servir también como proceso, flujo de trabajo a la hora de idear o de ayudar a las personas a idear soluciones a los problemas que hay en su municipio, ¿vale? Ahí os he puesto una actividad que es muy chula. A mí hay una aplicación que me gusta muchísimo, que os recomiendo, que se llama Adobe Spark. Os la pongo por aquí. Es gratuita y tiene distintas versiones para móvil y Android, iOS, y también se puede usar con navegador, ¿vale? Que permite coger y con esa aplicación diseñar, pues, como veis ahí en los GIF, anuncios chulos, interesantes, ¿vale? Que son fáciles de hacer, es como una aplicación de diseño gráfico así como un poco light, ¿vale? Con una curva de aprendizaje muy facilita, ¿vale? Y nos permite hacer una actividad muy sencilla. Si alguien o un grupo de personas quiere o necesita generar un proceso de ideación o conceptualizar un proyecto de innovación, pues le podéis enseñar a usar Adobe Spark, que ya os digo, tiene una versión gratuita y multiplataforma, que se puede usar en cualquier navegador, ¿vale? Que le permite, pues, por ejemplo, decirle que genere un posible anuncio de su idea. Ojo, que la idea no tiene por qué ser tipo startup, ni tiene por qué ser
tipo, ¿cómo decirlo? Ni tiene que ser tipo económico. Puede ser una idea de una asociación, puede ser la idea de la puesta en valor de una zona urbana, ¿vale? De una zona de arquitectónica con valor histórico, ¿vale? Y una asociación o un grupo de personas lo quieren poner en valor, ¿vale? Pues con esta aplicación hacemos en un taller una actividad transformadora en nuestro municipio que analicen su público potencial, determinar qué valores quieren transmitir con la idea. Podemos también que pulan un poco la idea porque la idea ¿cuál es? Que cuando tú tienes que hacer un anuncio de tu idea transformadora o de tu proyecto transformador y tienes que plasmar en una hoja, o en este caso en un anuncio, pues la publicidad encierra muchísimas de las cosas que te requieren a ti simplificar, desnudar la idea, dejarlo en el chasis en lo mínimo imprescindible para que se entienda rápidamente en un anuncio, ¿vale? Otro proceso de ideación es el de ingeniería inversa, ¿vale? Esto se ha aplicado durante la Segunda Guerra Mundial y nos permite, pues, coger y saber cómo hacer algo a través de lo que han hecho otras personas, otros proyectos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la ingeniería alemana, sobre todo en las primeras fases, era de la más avanzada. Y los rusos, los pobres, estaban un poquito más atrás. Entonces, uno de los primeros esfuerzos que ellos hicieron para estar a la altura fue coger y dedicar una unidad en exclusiva a todos los aviones que se estrellaban alemanes, copiarle y fusilarles pues, toda la tecnología que traían. Eso se llama ingeniería inversa, ¿vale? Hay cientos de empresas como Apple, como Casio, que trabajan con la ingeniería inversa. Apple ahora que ha presentado los iPhone, pues no hay que dejar de lado que eso de las 3 cámaras, pues ya hace un tiempo que lo hizo Samsung, o que lo hizo HTC, o que lo hizo creo que incluso Huawei o Xiaomi, ¿vale? Entonces ellos todos hacen ingeniería inversa. Casio, que seguro que suena a esa calculadora del cole del instituto, ¿vale? Lo que hizo era fusilar las calculadoras de HP, que eran la versión americana, que eran más caras por versiones mucho más baratas, ¿vale? Entonces, sería interesante entender, por ejemplo, qué está haciendo la competencia, ¿vale? Si no ves, Raquel, dale a refrescar al navegador, ¿vale? Por si se te ha ido la conexión, ¿de acuerdo? Importante, ¿cómo sabemos qué es lo que está haciendo nuestra competencia? En vuestro caso, ¿quién es vuestra competencia? Bueno, pues los pongo encima de la mesa 2. Tenemos los centros o los telecentros de CIL Digital, ¿vale? Os he puesto ahí una captura a la izquierda. Y después tenemos igual no lo pronuncio bien porque es vasco, ¿vale? Que me disculpe si hay algún vasco o que es alguien que sabe hablar euskera entre los asistentes. El KZ Gunea, ¿vale? Que son el equivalente a vosotros, pero en el País Vasco. Bueno, pues, oye, muchas veces cuando queremos hacer una actividad transformadora, a lo mejor lo interesante es ver qué está haciendo la competencia. Nos vamos a la página CIL Digital y miramos cuáles son sus actividades o lo que están haciendo los vascos o en Guipúzcoa y etcétera. Obviamente, a lo mejor lo que están haciendo allí no es exactamente lo que necesitamos nosotros, pero nos pueden dar datos interesantes, ¿vale? La ingeniería inversa o la vigilancia y la vigilancia de la competencia son dos técnicas como muy sencillas que se pueden aplicar en cualquier momento y que te pueden llevar a entender fácilmente pues otros contextos, otras necesidades. Como ya digo, obviamente no es la misma la población vasca y la población de Castilla y León que la población andaluza, pero en el camino podemos aprender cosas muy interesantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después podemos tener lo que se llama una técnica de abstracción, ¿vale? Una técnica de abstracción que nos permite, pues, por ejemplo, coger ese GIF, no sé si habéis visto esa película, el de Las Vegas,
A mí me encanta esa imagen, ¿vale? Perdona, es que estoy leyendo mientras os explico, ¿vale? Muchas veces el problema es que nos tenemos que abstraer de lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que tenemos que hacer es ir a una parte concreta. La abstracción es un proceso mental donde nosotros de un problema muy genérico encontramos algo, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, mucha gente dice, no, el problema es que hay que generar empleo. El problema es que eso es parte de un problema mucho más complejo, ¿vale? Y mucho más, ¿cómo decirlo?, abstracto, ¿vale? O cuando tenemos un problema personal. Entonces, en muchas ocasiones se trata de que efectivamente pues no hay posibilidad de entender el problema si nosotros no nos aislamos, si no nos concentramos y si no somos capaces de entender que muchas veces el todo no nos deja ver la concreción de la idea, ¿vale? Y cuáles son las necesidades reales, ¿de acuerdo? Para conseguir la abstracción con respecto a un problema, ¿vale? Tenemos que irnos al enfoque de entender que hay que centrarse, ¿vale? Que es importante centrarse en el problema y de ser, sobre todo, resiliente, ¿vale? De ser capaces de resistir los cambios para que ese problema, esa dificultad que encontramos, se pueda, ¿cómo decirlo?, se pueda entender como algo concreto dentro de un todo. ¿De acuerdo? También tenemos la posibilidad de atacar el problema como parte de un todo mayor, ¿de acuerdo? De un todo mayor que nos permita, esto ya en nivel ninja, esto ya es un enfoque de resolución de problemas muy complejo, donde nosotros buscamos la conexión de una parte de un problema hacia atrás, ¿vale? Y donde nosotros podemos iniciar un camino viendo el problema como una parte de algo mayor, es decir, no se encuentra empleo, me deja mi pareja, no hay recursos económicos en el municipio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, se logra a través de esa metodología de conectar los puntos hacia atrás, ¿vale? ¿Y cómo logramos conectar esos puntos hacia atrás? Pues lo logramos teniendo en cuenta que el problema genérico, que es mucho mayor, con creatividad, con ingenio, se puede desligar y esto es una técnica muy usada, por ejemplo, con los atletas. Los atletas se ven ya en la resolución del problema con la medalla, levantando la copa, dicen sus trainers, sus entrenadores, y tienen que viajar hacia atrás para ver qué pasos tienen que dar para lograr esa resolución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tiene un proceso muy complicado, ¿vale? Que también tiene su competencia dentro del marco, ¿vale? Su competencia dentro del marco es la competencia de la visión, ¿de acuerdo? Que nos permite disfrutar en 3 fases diferentes de ese camino ABC que habéis visto antes, ¿vale? Ya ve el ninja, me alegro, Abraham, que veas el ninja, ¿de acuerdo? Entonces, en ese proceso de ideación, lo primero es imaginar el futuro, o sea, ¿cómo vemos el futuro? Cuando alguien nos llegue y nos diga, quiero pensar en una idea nueva de negocio, en una nueva idea de una asociación, es ¿cómo ves tú el futuro gracias a esa idea? Porque el siguiente paso es pensar estratégicamente, planificar, ¿vale? En esa competencia de visión, la imaginación nos da el puente al futuro. El siguiente escalón sería pensar estratégicamente para planificar correctamente y después es directamente pasar a la acción y actuar en el presente. ¿De acuerdo? Todo eso hay que hacerlo con lo que se llama el pensamiento lateral, ¿vale? Hay un libro de Eduard de Bono que os recomiendo muchísimo. Es un libro que ayuda muchísimo en los procesos de ideación
social, ¿vale? Que es el libro que además se llama Pensamiento Lateral, que nos permite entender cómo después de millones de años, en realidad el cerebro humano, como mejor funciona, como mejor actúa. A ver, un momentito. Un proceso de ideación que nos permita mezclar lo irracional, perdón, con lo racional, ¿vale? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues deberíamos mezclar nuestra parte racional con nuestra creatividad, ¿vale? Es una manera de lograr que los procesos de pensamiento racional se enriquezcan con el pensamiento lateral, ¿vale? Un ejemplo de pensamiento lateral, decidme si os gusta Pixar, ¿vale? Si habéis visto o tenéis si habéis visto alguna vez alguna película de Pixar, si tenéis niños supongo que 1000 veces la habéis visto repetida, ¿vale? Bueno, pues en Pixar tienen un proceso de creatividad muy, muy, muy complejo, ¿no? O al revés, muy sencillo de entender una vez que uno entiende realmente un momentito. Un momentito, que se me ha ido la presentación. Ahora ya la tenéis que ver bien. ¿Vale? Ahora, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues como decía, el cerebro humano tiene esa parte de raciocinio y en Pixar lo saben y tienen, de hecho, no os preocupéis, José Luis, ya os queda menos. La última parte la vamos a resumir rápidamente. Terminamos, os prometo, a las 12, a las 6, ¿vale? Bueno, como decía, en ese proceso de ideación, en Pixar se dieron cuenta que con la danza del vientre o con actividades paralelas se podía desarrollar todo el tema de la creatividad dentro de la empresa y cuando un equipo de trabajo se atascaba, pues los mandaban a una actividad que no tenía absolutamente nada que ver con lo principal que ellos tenían que hacer. ¿De acuerdo? Eso al principio fue una anécdota, poco a poco lo fueron haciendo con todos los equipos de producción de Pixar y cuando se dieron cuenta, pues resulta que se había convertido ya en una costumbre y en un hábito y que los equipos exigían y pedían tener esa posibilidad de
poder trabajar con ese proceso de ideación y con ese apoyo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que le permitió crecer y ser más creativo y originales en sus ideas, ¿vale? Y ese proceso se puede lograr con esas técnicas de pensamiento lateral, ¿vale? Aquí os he puesto un esbozo cogido, esto son notas mías tomadas del proceso de ideación del que habla Eduard de Bono en pensamiento lateral. Nosotros estamos en un modelo A, ¿vale? Estamos aquí en un modelo A. Ese modelo A debe evolucionar al modelo B y tenemos que tener varias cosas. Necesitamos nuevos datos. Recordad, al principio hablábamos de la importancia de los datos. Tenemos que tener nuevas perspectivas. Eso se logra siendo críticos y tener un poquito de perspicacia, ¿vale? Esos datos con una visión diferente de las cosas, mezclando el pensamiento lógico y el pensamiento lateral, nos van a dar al lugar a la creatividad, generando un modelo nuevo de pensamiento. Como os acordáis cuando hablábamos antes de ese modelo donde nosotros tenemos esa idea con hoyitos, con dificultades, bueno, pues debemos cavar para captar, para deconstruir y para reinventar las cosas de manera diferente, porque si cavamos el hoyo siempre en el mismo sentido y en mola no vamos a encontrar diferencia alguna, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo comunicar esas ideas correctamente, ¿vale? Vamos a analizar cómo podemos, ya que sabemos cómo idear de manera diferente, ya sabemos cómo resolver necesidades o problemas diferentes, cómo comunicarlos concretamente. Y aquí hay un ejemplo, no sé si os suena o usáis Wallapop, seguro que muchos de vuestros usuarios lo usáis, y me llamó mucho la atención el enfoque de esta campaña de Wallapop, donde lo que te dice es que no se centra en las funcionalidades de la aplicación o de la plataforma, va más a lo que necesita el usuario, ¿vale? A buscar la sostenibilidad, la colaboración. En la última que he visto yo también por ahí, van en la misma línea de no me sirve, lo subo, ¿vale? Entonces, más que centrarse en la aplicación, se centran en los valores. Porque en Wallapop, o la agencia que le ha hecho la publicidad a Wallapop, no sé si lo usáis, pues la clave es entender las motivaciones, ¿vale? Estamos en un mundo con fake news, con infosicación, con un exceso de información, donde además se ha dejado de filtrar correctamente la información porque estamos en mil redes, nos replican cosas, ¿vale? Entonces, debemos tener claro que cuando transmitimos valores tenemos que tener en cuenta a la generación a que va, la preocupación que tiene, pero también el nivel cultural que tiene, ¿vale? Entonces, el nivel cultural, la generación de la que provienen, los valores no son tendencias, como bien dice el compañero o la compañera, ¿vale? En Chromium se puede ver bien. Bueno, hablemos de emociones y sentimientos, más datos, menos datos y más corazón. Quizás esa es lo importante. Porque muchas veces el poder adquisitivo, la prioridad de las ideas no están cubiertas. Entonces, cuando ayudéis a la gente a transmitir ideas, la clave está aquí en la motivación. Este es uno de los mapas mentales que os hemos compartido. Entender que la comunicación asertiva es la que viene de sesgar las ideas entre las que van a la motivación intrínseca, la que hay dentro de la persona por sus propias necesidades, y la extrínseca, las necesidades que vienen de las motivaciones externas, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta los memes, ¿vale? El concepto de memes es muy interesante, pero sobre todo lo que me interesa es buscar la motivación. Aquí hay una campaña excelente, a mí se me rompió el corazón cuando lo vi, ¿vale? Es una campaña de Greenpeace sobre la motivación del daño que está haciendo en el ecosistema los plásticos, ¿no? Cómo los plásticos están contaminando la cadena alimenticia, pero también a las aves, a los peces, a los mamíferos que hay en el mar, ¿vale? Entonces, hay que ir al corazón. Pero claro, cada persona tiene sus creencias, tiene sus vivencias, tiene su manera de sentir, de entender los problemas y las necesidades, ¿vale? Entonces, ahí tenéis esa campaña de Greenpeace en esas motivaciones intrínsecas. Pero también está después las motivaciones extrínsecas, la corriente popular, las modas, lo que es fast food. A mí una cosa que sí me gusta es que, por ejemplo, el medio ambiente ha dejado de ser una preocupación particular. Muchos de vosotros, al estar en entornos rurales muy, muy protegidos, pues han visto ese problema, ¿vale?
antes y era como una motivación intrínseca por ese daño, ese dolor. Yo recuerdo alguno de vosotros de algunos municipios que están en enclaves protegidos, preocupación de verdad, de corazón, de que de verdad le preocupaba, ¿vale? Mientras que ahora, gracias a Dios, el medio ambiente es noticia en los grandes periódicos, en la televisión, en la radio, y es una motivación que todo el mundo comprende. La salud también lo está haciendo, gracias a Dios. La injusticia sobre las minorías, ¿vale? Y tenemos, bueno, seguir siempre de terrorífico apocalíptico que se ve, ¿no? Ya son piezas que se pueden consumir en las motivaciones extrínsecas. Es muy importante también la viralidad y la creatividad en la comunicación. Por eso al principio le hemos dedicado tanto tiempo. A mí esta campaña me encanta, ¿vale? Es una campaña, no sé si es de EasyJet, de una de estas compañías, ¿no? De cuando Brad Pitt se quedó soltero. Y fijaros, qué frase más buena, ¿no? Brad Pitt está soltero. Sus títulos, Los Ángeles, directo desde Barcelona, desde solo ida, 200 euros, ¿vale? Entonces, veis a veces lo fácil que es comunicar. Tiene que ir, como os pongo ahí, al paladar, la comunicación de esas ideas. Cuando nos llegue una idea que tenemos que transmitir a nuestra ciudadanía, tenemos que deglutirla. Ahí ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer porque somos traductores de la innovación, de lo que realmente es la innovación para la gente de a pie, para la ciudadanía civil, ¿no? Que no está tan en el meollo. Por lo tanto, la línea editorial de nuestra comunicación tiene que ir en una mezcla de qué objetivos tenemos, cuándo está madurado la idea, ¿vale? Muchas veces las ideas, si se transmiten muy pronto, no se entienden. Por ejemplo, si os encanta trabajar el tema de la innovación con vuestro municipio, yo no recomendaría, por ejemplo, estábamos hablando antes de los teléfonos que se doblan o de los monopatines, meternos en ninguno de esos dos fregados, ¿vale? En los monopatines, por como bien ha apuntado algún compañero o compañera vuestra, todavía no hay una normativa vigente. En el momento que haya una normativa, ahí tenéis una actividad transformadora perfecta. Uso del monopatín en el entorno municipal, cumpliendo la normativa de tráfico, autonómica o municipal. Lo mismo con el teléfono que se dobla. Ahora mismo el teléfono ese está, cuando salgan, unos 2.500 pavos. Está, vamos, que no lo vamos a comprar muchos de nosotros hasta dentro de un tiempo, pero cuando llegue el momento y sea una cosa generalizada, una cosa ya con un precio democratizado, a lo mejor resulta que es una ventaja para nuestra ciudadanía y le tenemos que ofrecer esa información. Por lo tanto, hay que pivotar entre el público al que expresamos las ideas o intentamos transferir esa innovación, ese proceso de innovación, qué objetivos tenemos realmente, que lo conozcan, que lo compren, que tengan un pensamiento crítico sobre él, y en la maduración del proyecto, ¿vale? Bueno, comunicación creativa, y esta ya es la última unidad, ¿vale? Ejemplo, las bolsas de plástico. Yo no sé vosotros, pero yo hace ya mucho tiempo que tengo en casa como 4, 5 o 6 bolsas de estas de tela, ¿vale? Que me han ido dando de publicidad, y desde entonces, pues resulta que yo ya solo uso ese tipo de embalaje para intentar usar la menor cantidad de plásticos, ¿vale? Y ahora resulta que leo la noticia el otro día, creo que también en Sataka o en Gitmodo, de que para que una bolsa de tela no contamine tanto como una bolsa de plástico, la tengo que usar 7.000 veces. ¿Veis lo difícil que es a veces comunicar lo suficiente? O sea, lo difícil que es comunicar la innovación. Para mí es una innovación que la ciudadanía dejemos de usar bolsas de plástico porque están están estropeando el medio ambiente, ¿vale? Pero, ¿son las bolsas de tela la solución? A lo mejor tenemos que buscar otra, ¿vale? Entonces, muchas veces la información hay que tener mucho cuidado con ella porque a lo mejor no es la adecuada, ¿vale? Entonces, hay ciertos memes culturales, hay ciertos anclajes. Recordad cuando hablábamos al principio, en una de las primeras diapositivas, la necesidad que tenemos cuando comunicamos innovación de que primero hay que comprenderlo, eso es un trabajo nuestro, después asumirlo y después generar ese cambio en los sistemas de creencias de la ciudadanía. Que la ciudadanía entiende que el plástico es bueno, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor les decimos que usen bolsas de tela y resulta que las bolsas de tela son igual o peores, ¿vale? Entonces, es interesante que huyamos de los memes culturales. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que está muy chulo, que se llama Memecracia, ¿vale? Los memes existen incluso, como yo digo ahí de broma, antes de Julio Iglesias, ¿vale? Pero generan burbujas de pensamiento donde la gente nos encerramos y no queremos salir, ¿vale? Y eso nos pasa con mucha ciudadanía.
nos va a pasar y nos ha pasado con el medio ambiente. Personas a lo mejor más mayores o personas que por su nivel cultural o por las razones que sea, no ven que haya un problema, ¿vale? O no ven que haya necesario ser sensible con ciertos colectivos, ¿vale? Entonces, hay que sacarlos de esa burbuja y la comunicación lo que busca es sacarlos de esa disonancia cognitiva, ¿vale? La disonancia cognitiva es cuando lo que te están diciendo está en contradicción total y absoluta con tus creencias, ¿vale? Entonces, esta es la comunicación más difícil porque requiere de un cambio de actitud, porque la persona está intentando comprender algo y está fracasando, lo niega por ignorancia, por desinterés o porque no es objetiva con esa noticia o con esa nueva idea, y hay que estimularlo, ¿vale? Para lograr el cambio y la desactivación de esa estructura mental y llevarlo a pensar las cosas de otra manera, ¿vale? Un modelo de funcionamiento, pues lo inventó un señor muy listo hace muchísimo tiempo, que es Sócrates, ¿vale? Y Sócrates habla de una técnica de ideación basada en el pensamiento crítico a través de preguntas, ¿vale? Preguntas de varios tipos, de 6 tipos diferentes, que hacen que nosotros como mentores o mentoras y la persona a la que queremos transmitir esa innovación mezcle esas preguntas y las sometamos, entre comillas, a un interrogatorio y un debate que le permita crecer como persona. Tenemos preguntas de aterrizaje, de razonamiento, de la implicación de lo que tú estás pensando si es lo correcto, de reflexión, de cambio de perspectivas, de lograr que aporten evidencias, porque todo eso, ¿qué nos permite? Luchar contra el colectivo digital. Yo he notado mucho en último tiempo, y seguramente tendréis la misma opinión, que hay ciertas redes sociales que se han anclado en ciertos paradigmas. Por ejemplo, parece como que Facebook es más para las personas mayores, Twitter es para gente que está siempre enfadada, Instagram es como de gente joven o muy guay. Pues hay que cambiar el modelo en función del lugar de transmisión y modular esa idea para sacar a la gente de esa burbuja de especulación donde se han metido, ¿vale? Entonces, ese pensamiento lógico y digital para la transmisión del pensamiento realmente solamente tiene 2 tendencias. Uno es la hiperpersonalización u otro es la generalización, ¿vale? La hiperpersonalización se logra sabiendo que la idea que tenemos que transmitir la tenemos que modular, por ejemplo, a través del neurolenguaje, usar el lenguaje. Yo uso siempre el mismo truco, que es que cada vez que hay algo que a lo mejor tengo que dar información a gente más joven, como tengo muchos primos, gracias a Dios, y primas, les pregunto, si tengo primos y primas de esas edades, si se entiende porque el lenguaje a lo mejor es diferente. La gente joven, ya sabéis, tiene su propia terminología, sus propios modismos y su propio lenguaje, ¿vale? También curando contenido de lo que les interesa. Pero si vamos a la generalización, pues no hace falta. Simplemente vamos a la moda, a la corriente y a la simplificación de valores para que se entienda rápidamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto rápidamente, son las 6:02, es la idea del webinar. ¿De acuerdo? Comentaros, habéis sido casi 200, 210 los que os habéis conectado. Nosotros hemos hecho muchísimas pruebas, ¿de acuerdo? Vais a tener la presentación, el videotutorial en YouTube para poder verlo en diferido. Siento los problemas de conectividad. Nosotros hemos subido el ancho de banda a una línea exclusiva de comunicación y de transmisión. Hemos contratado esta plataforma que es Click2Meeting, que es un entorno que usa videoconferencias, que usa empresas como HP, como Oracle, ¿vale? Hemos contratado un ancho de banda para la transmisión de esta tarde para más de 500 personas, ¿vale? Es decir, esta herramienta está pensada para transmisiones de cientos de miles, casi diría, de personas. Sé que algunos de vosotros lo habéis podido ver bien, otros regular. Entonces, vamos a intentar ir solucionando los problemas, pero nosotros prácticamente hemos hecho todo lo que hemos podido. Estamos conectados con un equipo que tiene un Core i7 con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada, con un ancho, ya digo, una conexión de cable de red dedicada propia y con un ancho de banda de entre 500 y 800 usuarios simultáneos. Si en vuestro municipio no se ha visto bien, a lo mejor tendríamos, y os ruego que os pongáis en contacto con nosotros para ir resolviendo caso por caso por qué no lo habéis podido ver bien. Porque a lo mejor se trata de un problema de puertos en los routers o un problema de ancho de banda. Porque ya digo, nosotros como emisores del webinar
hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. Esta plataforma, podéis buscar información sobre ella, es la mejor plataforma, es también la más cara que existe en el mercado. Estamos abiertos a que puntualmente cualquiera de vosotros o vosotras que ha tenido problemas de conectividad nos lo comunique y lo tratemos punto por punto para resolverlo, porque la idea es que todos disfrutéis en tiempo real de este debate y también podáis disfrutar de estos webinars, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado ahí. Dice Hilaria, me ha gustado el concepto que quería dar a conocer para mí más allá del concepto de comunicación. La idea es cambiar la forma de emprender, lo maduraremos. Lo sé, José Arecena, sé que es complicado a lo mejor dentro de un centro. Os vuelvo a dejar, en serio, de verdad, creo fervientemente que para... Un momento. Os voy a dejar mi perfil, ¿vale? Me buscáis por redes sociales, en LinkedIn o por correo electrónico que os he dejado antes en el chat. Para mí es fundamental, es una labor que quiero hacer personalmente, de ayudaros a crecer en este marco, porque os digo, tengo fe ciega, y no porque sea mi trabajo, de verdad, tengo fe ciega en que el Entrecom es el siguiente salto que puede proporcionar a la red una base de usuarios nuevo y que os puede proporcionar una mayor proyección y más que mayor proyección, el poner en valor todas las cosas que hacéis por los municipios, porque este marco ofrece una estructura arreglada para que exploten los proyectos de innovación y de transformación social y ayuden a que las cosas cambien en los municipios y vosotros podáis ayudar a hacerlo. Y podéis hacerlo a través de esas actividades dentro de vuestras funciones. No quiero que hagáis más, no creo que sería absurdo pediros más, ya hacéis suficiente, pero que esas actividades estén en este marco reglado, ¿vale? Próximamente habrá un webinar, ¿vale? De este marco. Os he dejado por ahí, como he dicho, mi red social de LinkedIn, o me podéis contactar por correo electrónico para este contenido o para lo que queráis, ¿de acuerdo? Dentro de Dropbox tenéis ahí una infografía donde están todas las competencias. Os pido solamente un favor. Ahí está una infografía del Entrecom con las 3 áreas, las 18 competencias y los 60 hilos. Por favor, miradlo, echadle un ojo. Veréis cómo os veis reconocidos ahí y veréis cómo veis reconocidos a muchos de vuestros usuarios y usuarias que quieren transformar las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, os doy las gracias por haber estado al otro lado y muchísimas gracias. Un saludo y si no tenéis ninguna pregunta, el enlace se pondrá en breve, subiremos el vídeo, lo descargaremos de la plataforma y lo subiremos a YouTube para que lo podáis ver. ¿De acuerdo?